¿Qué tal, amigos y amigas del mensaje de la Biblia? Hoy tenemos un tema interesantísimo por demás. Nos llegan cientos de preguntas y quisiéramos poder contestarlas todas en diferentes videos, pero tenemos que ir una por una y a base del tiempo que podamos utilizar para ello, porque el trabajo pues muchas veces no me permite grabar tantas veces como quisiera grabar. Pero me hicieron una pregunta lo más interesante que me parece que debemos analizar en el programa de hoy. Esta persona está estudiando la Biblia con unas personas que le enseñan a él que cuando Cristo venga nadie lo va a ver, que se verá con ojos de entendimiento. Y me pregunta esta persona qué es el ojo del entendimiento. ¿Qué es el ojo del entendimiento? Me pregunta además si cuando Cristo venga los inicuos se van a levantar, o solamente los justos nada más. Y me citó Salmo capítulo 1 y versículo 5 y me pidió que le explicara este tema, que va a estar pendiente de esta grabación. Pero antes de continuar con el tema, déjeme decirle que usted, si no se ha suscrito a este canal, hágalo, suscríbase al canal y comparta con sus amistades. Dele like para que este canal se riegue, se esparza por YouTube y muchas más personas lo puedan ver. Vamos a la pregunta rapidito. Salmo capítulo 1 y versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Este versículo establece clara y llanamente que en ocasión de la resurrección de los justos, los inicuos no se levantarán. Entonces me pidió que le explicara Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7, luego de que leyera ese versículo. Y entonces en Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Quién va a ver a Jesús cuando él venga por segunda vez? ¿Cómo se la ha visto a Jesús? Vamos a ver varios versículos donde Jesús explicó cómo sería su segunda venida, cómo Cristo regresará a la tierra. Vamos a brevemente hacer un recorrido, aunque ya tenemos un programa titulado La segunda venida de Cristo, que le invitamos a que lo vea, donde explicamos con lujo de detalles la segunda venida de Cristo. Hoy, a vuelo de pájaro, vamos a hacer un repaso de ese tema para entrar de lleno a la respuesta que requiere esta pregunta tan interesante que este amigo nos ha hecho, nos ha formulado. En Mateo capítulo 24, del versículo 30 en adelante, Jesús dice lo siguiente a sus discípulos allá en el monte de las olivas. Dice, hablando de su segunda venida: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces harán duelos, se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Entonces, quiero decirle a este amigo, quiero preguntarle a este amigo si los inicuos tienen ojos del entendimiento. Él va a decirme que no. Pero aquí dice, en el libro de Mateo 24:30, que cuando Cristo venga con grande poder y gloria, las nubes del cielo, todas las tribus de la tierra le verán viniendo sobre las nubes con grande poder y gloria. Ah, pero es que viene sobre las nubes. Lo que se ve sobre las nubes no se ve él. No, ahí no dice eso. En el versículo dice, y léalo, mire con calma como dice el versículo: y verán al Hijo del Hombre. No dice que verán las nubes. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Ah, pero es que las nubes significan invisibilidad, me decía esta persona. Porque no solamente me escribió, sino que tuvimos un diálogo por Messenger, lo más interesante. Y él me decía que quiere que le explique todas estas cosas. Y eso estamos haciendo en estos momentos. Y él me dijo: necesito saber porque tengo muchas dudas en este tema. Las nubes significan invisibilidad. Y yo le dije: cuando un cohete se eleva al cielo, se va elevando, usted lo va viendo hasta que se desaparecen las nubes. Desaparecen las nubes, ¿verdad? Cuando Cristo ascendió al cielo, según el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11, estaba Jesús allí con sus discípulos, dando su último discurso. Entonces, en el capítulo 1 de Hechos, del versículo 9 al 11, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, lo estaban viendo, ¿a quién? A él. Estaban viéndolo a él, no estaban viendo otra cosa. Ah, pero es que Jesús resucitó con un cuerpo espiritual. En el libro de Juan capítulo 2, versículos 19 al 21, Cristo está hablando con los fariseos y con un montón de gente allí. Y les dice a ellos: destruid este templo, mirando al templo de Jerusalén, y en 3 días lo levantaré. Entonces ellos le dicen: pero Señor, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Mas él se refería al templo de su cuerpo. Y cuando los discípulos
lo vieron resucitado, entonces se acordaron de estas palabras. Jesús dijo que iba a levantar su cuerpo. ¿Okay? No iba a levantar otra cosa sino su cuerpo. Y tan fue así que cuando Él resucitó, los discípulos vieron sus heridas en las manos, en el costado, en los pies, en la cabeza, las marcas de sus espinas. No, porque fue que Jesús tomó un cuerpo prestado. O sea, tomó un cuerpo prestado. O sea, tomó el cuerpo muerto entonces prestado. Tomó el cuerpo muerto prestado. Porque entonces el cuerpo que Él tenía resucitado tenía las marcas en las manos, las heridas de los clavos en las manos, la lanza en el costado y en los pies, las laceraciones en la espalda que le produjeron los latigazos, las heridas en la cabeza que le produjo en su frente y en la cabeza que le produjeron las espinas, la corona de espinos. O sea que aquí no, eso de que tomó un cuerpo prestado no hace sentido ninguno. Pero es que los discípulos que iban camino de Maús no le conocieron. Pues seguro, porque dice la Biblia que sus ojos estaban vedados para que no lo conocieran. Dios vedó sus ojos para que Él pudiera darle el mensaje y ellos pudiesen creer. Para que Cristo les abriera las Escrituras y ellos pudieran entender lo que las Escrituras decían acerca de Él. Como se profetizó en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Isaías capítulo 53, que el Mesías iba a morir por los pecados del pueblo, que Yahweh iba a cargar sobre él los pecados de nosotros y que Él iba a morir, que iba a ser llevado como un cordero al matadero. Todo eso Jesús lo explicó a sus discípulos. Y entonces cuando ellos entendieron todo eso, sus ojos fueron abiertos y le vieron. Luego entonces, pero es que en el aposento alto, cuando lo vieron pensaron que era un fantasma. Imagínense que mi papá se muera y que a los 3 días me aparezca en mi casa. No voy a gritar, imagínense, grito yo también, hasta yo grito. Hasta que me doy cuenta que es Él o es un espíritu. Imagínense. Pero en este caso de Jesús, ellos se asustaron pensando que era un fantasma o un espíritu, porque ellos no creían que Él iba a resucitar. Cuando Jesús murió y fue sepultado, ellos perdieron sus esperanzas. 2 discípulos se fueron camino de Maús, defraudados con su Mesías, defraudados, derrotados. Y nosotros que pensábamos que Él iba a hacer, que iba a libertar a Israel. Otros encerrados en el aposento alto por miedo a los judíos. Y otros seguidores, en este caso mujeres, preparándose para embalsamar el cuerpo de Jesús una vez que el sábado pasara. Y fueron de madrugada al sepulcro para embalsamarle, para ungirle, embalsamarle. Y no hallaron allí su cuerpo. Entonces María la Magdalena se quedó allí sola. Y entonces ella ve un hombre allí y no se le ocurrió pensar que era Jesús, sino que pensó que era el hortelano. Porque ella no iba allí a darle la bienvenida con un comité de bienvenida. Ella iba a embalsamar a un muerto. Ella no creía que Él iba a resucitar. Ni su propia madre le creyó a Jesús que Él iba a resucitar. Nadie le creyó. Ningún discípulo. Allí no había un comité de recepción para darle la bienvenida en la tumba. Estaba solita esa tumba. Nadie estaba allí. Aparte de los soldados romanos que estaban puestos allí para que la vigilaran. Porque se regó el rumor que los discípulos se iban a robar el cuerpo para que la gente dijera, resucitó. Así que el gobernante dice, para evitar eso, quiero 2 soldados allí velando esa tumba, 2 centuriones romanos velando esa tumba, que nadie se lleve ese cadáver de allí. Entonces, María Magdalena está allí, triste, y dijo, se robaron a mi Señor. Le dice al hortelano, al que ella pensó que era el hortelano, se robaron a mi Señor, no sé dónde lo has puesto. Como que dice, ¿tú sabes dónde está? Dime. Entonces estaba oscuro, estaba muy oscuro, era de madrugada. María estaba llorando. Cuando uno llora, los ojos se llenan de lágrimas, lo cual empaña la visión. Así que era de noche, oscuro, llorando, lágrimas en los ojos y empañada la visión. ¿Cómo va a conocer a Jesús en esa oscuridad? Y menos con la ceguera de incredulidad que tenía, que ella no pensaba que Jesús iba a resucitar. Entonces Jesús le dice, María. Y cuando ella escuchó esa voz, la reconoció de una. ¿Cómo es posible que fuera otro cuerpo con la voz de Jesús? Imposible, imposible. Así que entonces ella se le tiró encima a abrazarlo. Y él le dijo, no sigas tocándome, suéltame, que no he subido al Padre. Así que María no le conoció porque era oscuro, estaba oscuro, porque estaban los ojos llenos de lágrimas y porque ella no creía que él iba a resucitar. Ella no fue allí a darle la bienvenida. Así que por eso ellos no lo conocieron, no porque tenía otro cuerpo. Porque en el aposento alto le mostró las manos con sus heridas y los pies con sus heridas y el costado. Y no solamente eso, comió delante de ellos y les dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Pero ese cuerpo era prestado, me decía este amigo. Fue un cuerpo prestado que él tomó.
Es que en el Antiguo Testamento cuando Dios se le apareció a Abraham, tomó un cuerpo prestado. No, Señor. Nosotros no podemos ver el mundo espiritual por el pecado. Pero el mundo espiritual es visible para ellos, invisible para nosotros por el pecado. Escuche bien. Dios, en este caso, estos visitantes de Abraham, Yahweh con los ángeles, se materializaron para que Él los viera. No fue que tomaron cuerpos prestados. Se materializaron. Ellos tienen la capacidad de aparecerse y desaparecerse. ¿Ok? Un hombre pecador no puede ver a Dios porque muere. No soporta la gloria de Dios. No puede verla y vivir. Así que Dios se materializa, en este caso como un hombre, para poder comunicarse cara a cara con Abraham. Cristo Jesús no se materializaba. Él resucitó con su cuerpo. Él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y se refería claramente al templo de su cuerpo. Así que con ese cuerpo apareció a sus discípulos. Y con ese cuerpo ascendió al cielo. Por eso en el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le tomó sobre sí una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, ellos lo estaban viendo cuando él fue alzado. Hasta que una nube lo ocultó de sus ojos. Ahí no dice que se montó una nube en la tierra y que la nube se lo llevó y lo encerró en una nube y se lo llevó. Y él no se veía. Ahí no dice eso. Dice allí, y viéndolo ellos, fue alzado y le tomó sobre sí, arriba, una nube que le ocultó de sus ojos. Usted ve un cohete que se levanta. Usted no lo ve hasta que llegue al espacio. Porque según se va distanciando de nosotros, se ve cada vez más pequeño, hasta que desaparece. Y si está nublado, lo vemos hasta que llegue a las nubes. Y una vez que llegue a las nubes, no lo vemos más. Imposible que los discípulos vieran a Jesús hasta que llegara a la diestra de Dios. Ni que tuvieran vista telescópica. ¡Qué absurdo! Ese razonamiento muy absurdo. Y este amigo me decía, no me diga nada más. No creo más lo que esta gente me está enseñando sobre la venida de Cristo. Y yo, no solamente eso, sacó un libro que se llama De paraíso perdido, de paraíso recobrado. Y dice que sin que lo vieran los ojos humanos, la segunda venida de Cristo ocurrió en el año 1914. Pero eso es un entendimiento viejo según ellos. Lo cierto es que la gente que lee ese libro murieron creyendo eso. Para ellos era un entendimiento correcto. Y hoy para ti es un entendimiento viejo. Y de aquí a 20 años, lo que tú crees ahora, no lo vas a creer así. Cuidado, cuidado. Ahora, volvemos otra vez a la Biblia. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7 otra vez. Dice allí que verán la señal de Dios del hombre en el cielo. Dice en Mateo 24:30. Y que todos los líderes de la tierra le verán. Y en Apocalipsis 1:7 dice, y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y entonces este amigo me citó, y con los del entendimiento. Y me citó Efesios 1:18, me parece que fue. Deje ver. Sí, fue Efesios 1:18 que me citó. Entonces me pidió que lo leyera y lo explicara aquí. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ah, ¿se da cuenta? Ellos lo van a ver con el ojo del entendimiento. Primeramente aquí no está hablando de la segunda venida de Cristo. Este es otro contexto. En el versículo 15 en adelante dice, Efesios 1:15 en adelante, vamos a ver qué es el ojo del entendimiento. ¿Qué es eso? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, Dios nos va a dar una revelación maravillosa a nosotros, en el conocimiento pleno de Él, de quién es Él, de su amor, de lo que ha hecho por nosotros, de modo que nuestro entendimiento se ilumine. Aquí no dice que tenemos un ojo del entendimiento. Dice que los ojos de nuestro entendimiento se iluminen. O sea, los ojos de nuestro entendimiento son la mente. Que nuestra mente se ilumine con este conocimiento de Dios. Ahora, si yo tengo ojos del entendimiento, yo voy a entender lo que dice la Biblia y lo voy a aceptar sin cuestionarlo. Mateo 24:30. Aparece la señal del Hijo del Hombre, aparece la señal del Hijo del Hombre, y la verán todas las tribus de la tierra. Todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y reunirá a sus escogidos, dice el versículo 31. Reunirá a sus escogidos.
Los versículos 40 y 41 de Mateo 24 dice que unos serán tomados y unos serán dejados. Y en Apocalipsis 1.7 dice que todo ojo le verá. Ahora dice también, y los que le traspasaron. Pregunto, aquellos que traspasaron a Jesús como Caifás, ¿tienen ojos del entendimiento? ¿Tienen ellos ojos de entendimiento? No. Si hubieran tenido ojos del entendimiento, no hubieran crucificado a Jesús. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24. A ver a qué Jesús se refería. Mateo, capítulo 24. O capítulo 26, mejor dicho. Es capítulo 26. Versículo 64. Aquí estaba Caifás confrontando a Jesús, ¿verdad? Entonces Caifás le dice a Jesús, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y en el versículo 64, Mateo 26, 64, Jesús le contesta lo siguiente, escuche bien. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Así que Cristo le dijo a Caifás, tú no solamente me vas a ver a mí, sentado a la diestra del Padre, sino que me verás viniendo sobre las nubes del cielo. Así que ahí entendemos nosotros que aunque el Salmo capítulo 1, versículo 5, dice que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, entendemos aquí que según Mateo 26, 64 y Apocalipsis 1.7, que este grupo de personas que traspasó a Jesús, que lo crucificaron, que lo bofetearon, que se burlaron de él, que lo azotaron, se levantarán con los justos en una resurrección especial para verle venir en gloria, para luego entonces morir con el resplandor de su venida y esperar hasta el juicio final, después de los 1000 años, cuando los demás muertos resuciten. Porque los inicuos no se levantarán hasta después de los 1000 años, según Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5. Ahora, hay varios versículos más que podríamos estar leyendo aquí nosotros. Ya leímos Hechos 9, 1 y 10, Hechos 1, 9 y 10, donde dice que Jesús fue alzado. Y entonces una nube le tomó en el cielo. Eso lo quiero enfatizar. No fue que una nube lo recogió en la tierra y se lo llevó envuelto en la nube para que nadie lo viera. Él no tiene que esconderse de nadie. ¿Por qué tiene que esconderse Jesús? ¿Para qué? ¿Por qué? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Muy pronto Jesús vendrá por segunda vez. Las señales así lo anuncian. Hay destrucción por doquier, plagas, enfermedades, desastres. Nuestra sociedad está corrompida, tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos. Todas estas cosas que anuncia la Biblia, falsos cristos, falsos profetas. Todo esto está cumpliendo en rápida sucesión, lo que nos indica que el fin está cerca. Cristo dijo, cuando veáis estas cosas, levantad vuestras cabezas, erguid vuestras cabezas, porque el tiempo está cerca. Muy pronto Cristo vendrá. Y dice en el libro de Mateo 24:30 que vendrá el sonido de la trompeta. Y en 1 Corintios capítulo 15, y con este pasaje quiero terminar, y con 1 Tesalonicenses 4, hay dos pasajes, con estos pasajes termino. En 1 Corintios capítulo 15, hay un pasaje que también él me citó en esta conversación, que hablamos como una hora, oígame. Entonces se pone a hablar de la Biblia, no a debatir, yo estaba debatiendo con él, estábamos hablando, dialogando en un diálogo amistoso. Yo no me gustan los debates, la gente se ofende mucho en eso. Entonces, en el libro de 1 Corintios 15, 52 dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Se tocará la trompeta, lo dice también en Mateo 24:30. Será algo audible también, no solamente visible, sino audible. Y entonces, dice el 53, que en ese momento, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y él me pidió que le leyera el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En el hebreo bíblico y en la lengua hebrea antigua, en su poesía, hay una cosa que se llama quiasmo o paralelismo inverso. Y aquí tenemos un quiasmo, aquí en el libro de 1 Corintios capítulo 15, se mencionan dos ideas paralelas, una explica la otra. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, ¿qué es la carne? La corrupción. Carne y sangre, ¿qué es carne y sangre? Corrupción. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre
no pueden heredar el reino de Dios. O sea, la corrupción no puede heredar el reino de Dios, no puede heredarlo. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Así que carne y sangre es corrupción. Entonces incorrupción es el cielo, lo que Dios tiene para nosotros. Por eso dice entonces que cuando Cristo venga, esto corruptible, esta carne y sangre pecaminosa, será vestida de incorrupción. Y esto mortal será vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte con victoria. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, y aquí terminamos, dice que cuando Cristo venga por segunda vez, el versículo 16, que la trompeta sonará. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que los inicuos no se levantan en el juicio, se levantan los muertos en Cristo. Los inicuos que estén vivos cuando Cristo venga serán destruidos con el resplandor de su gloria. No lo podrán soportar. Los justos serán transformados y podrán estar en pie ante la gloria de Jesucristo, ante la gloria que acompaña su segunda venida. En Apocalipsis capítulo 20 hay una visión de Jesús montado en un caballo blanco y todos los ángeles del cielo en caballos blancos, viniendo a batallar a la tierra. Dice que los inicuos fueron todos muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Cristo viene pronto, como decíamos hace un rato. Las señales lo indican. ¿Estás preparado para encontrarte con Jesús? Es mi deseo de oración que así sea. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Que Dios te bendiga y te guarde.